Estamos hablando de educación, ciencia y tecnología en México. Como lo platicamos al inicio del programa, hoy nos acompaña un ciudadano que no solamente ha tenido una actividad académica profunda, sino que también ha tenido la posibilidad de dirigir dos instituciones clave en nuestro país para el desarrollo del estudio, de la ciencia y de la tecnología. El doctor Enrique Villa, que hoy nos acompaña, ha sido director del Politécnico Nacional y director del CONACYT, dos instituciones que hoy son parte de la historia educativa de nuestro país. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Tulio. Es un gran placer acompañarlos en este programa y pues estoy para servirte. Actualmente Enrique es presidente del Colegio de Sinaloa, que es un tanque pensante que lo que pretende es generar estudios que permitan identificar el desarrollo regional y cómo articular las diferentes zonas productivas del país. Enrique, para iniciar nuestra conversación me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Ay, es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que nos hacemos de manera muy sistemática en las instituciones de educación superior. La educación en nuestro país, como primer valor fundamental, debe de ser crear ciudadanía, crear hombres y mujeres ciudadanos responsables, con conocimientos, por supuesto, para lo que están siendo formados en las propias instituciones de educación superior, pero con valores que les permitan tener un desempeño adecuado en la sociedad en que les ha tocado vivir. Por lo tanto, un buen ciudadano es aquel que practica esos valores. Los valores asociados a la convivencia, a la solidaridad, al compromiso, a la disciplina incluso que debe desarrollarse, ¿no? El buen ciudadano es aquel que siempre está pensando en cómo desempeñarse adecuadamente para que el conjunto de la sociedad siga avanzando. Enrique, hemos hablado al inicio de este programa de cómo se han venido transformando de manera importante las sociedades. Hoy hablamos, hay una discusión académica en donde tenemos una economía del conocimiento y una sociedad de la información. Y eso, para el tema que estamos hoy platicando con nuestros amigos, pues tiene una relevancia muy importante en cómo nuestro país puede verse inmerso en esa economía del conocimiento. ¿Tú cómo ves cuál es el estado de situación de México en la generación de conocimiento? Es muy buena pregunta. A ver, primero tenemos que aclarar, Tulio, lo que se entiende por economía del conocimiento, por sociedades de la información. Mira, anteriormente, estoy hablando de hace 50, 60 años, los países del mundo eran ricos porque tenían abundancia en materias primas. Porque con la venta de esas materias primas y con la transformación de esas materias primas en productos elaborados, podía tener riqueza. Y esa riqueza bien distribuida genera beneficio y desarrollo social. Un investigador en Estados Unidos hace 25 años, Peter Drucker, empezó señalando que los países estaban pasando por una etapa donde el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación iba a hacer un cambio notable en los sistemas de producción. Ya no iba a ser suficiente, como venía sucediendo en el pasado, que hubiera mano de obra, trabajo, por supuesto, los elementos fundamentales del desarrollo industrial y maquinaria. Se necesitaba, estaba dándose un cambio, lo que en aquel momento prematuramente se le estaba ya denominando una sociedad basada en el conocimiento. Ahora, los países basan su desarrollo económico no solamente ayuda a tener materias primas. Quién sabe qué hubiera pasado con México si no hubiera tenido petróleo. De acuerdo. Somos un país rico porque ha tenido muchas materias primas. Tenemos costas, bosques, metalurgia, minas, etcétera, pero también fundamentalmente petróleo. Los países ahora, además de las materias primas, se ayudan y son fundamentales para su desarrollo social, basados en un nuevo concepto que es conocimiento. Y conocimiento, Tulio, tiene que ver con personas. Y conocimiento y personas tienen que ver con sistemas de educación, de formación, de ciencia y tecnología que generen esa posibilidad de tener cada vez más ideas. El conocimiento genera ideas. Las ideas son generadas por personas. Estas personas se forman y desarrollan su actividad en las universidades y en los centros de investigación.
Ideas que transformadas por las empresas a través de los esquemas de innovación generan benefactores para la sociedad. Una nueva pluma, un nuevo proyector, un nuevo alimento, un nuevo envase, son ideas que fueron transformadas por una empresa para buscar un posicionamiento y generar un benefactor para la sociedad. Eso es la economía del conocimiento. Déjame desmenuzar un poco lo que has venido planteando, porque planteaste conceptos de verdad realmente profundos, pero me gustaría a nuestros amigos que nos están viendo, a los padres de familia que hoy tienen la preocupación de que tienen hijos que tal vez estén en la preparatoria, Sí. en donde hoy claramente en nuestro país las ciencias sociales son las que tienen una mayor cobertura en las instituciones de educación superior, en donde cuando un padre piensa que su hijo quiere ser científico, pareciera ser que los incentivos están al revés. Cuando en las economías desarrolladas, pues claramente las personas que estudian algún tipo de ingeniería, algún tipo de ciencia exacta, tienen todos los incentivos adecuados para que no solamente vayan a estudiar la licenciatura, sino también tengan ya casi garantizado estudiar la maestría y el doctorado con una alta especialización y que eso conlleve a que realmente sean articulados a los sectores productivos y lo que genere es certidumbre para que ese joven que toma esa decisión tenga ya claro que su entrada al mercado laboral está casi asegurada. Hoy pareciera ser que en el mercado educativo y en el mercado laboral de nuestro país, la ciencia no es una de las opciones que hoy los jóvenes están optando. ¿Qué tenemos que hacer? Tú ya mencionaste algunos elementos. ¿Por qué tenemos que hacer como país para generar los incentivos adecuados para que los jóvenes, para que los niños, dentro de su anhelo de crecimiento, vean a la ciencia como un ámbito donde se pueden desarrollar? Es muy acertado lo que comentas. A ver, ¿qué podemos hacer para tener más ingenieros y más científicos en la educación de nuestro país en términos de matrícula? Primero, algo que es fundamental. Tenemos que incentivar y mejorar la enseñanza de las ciencias desde la educación primaria. De acuerdo. A ver, ahí empezamos a echar a perder al chavito, ¿no? Con las matemáticas y las ciencias naturales y las ciencias exactas, y entonces tenemos malos o profesores deficientemente formados en ese sector, como también tenemos muchos muy buenos, y empezamos entonces a desmotivar a que en la secundaria o en la preparatoria se vayan orientando los jóvenes hacia carreras de las ciencias duras. Punto uno. Punto dos. Yo creo que tenemos que estimular. Mira, te comento un programa con estas responsabilidades que ahora tenemos en Sinaloa, en el Colegio de Sinaloa. Estamos desarrollando con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un programita que le hemos denominado con C de Ciencia. Lo que hacemos es... Con C de ciencia. Pero puede ser con C de ciencia. Sí, claro. También es muy buena idea. Cae ese apetito. Es muy buena idea. Vamos a valorar si le cambiamos el nombre. Está muy bien. Bueno, lo que hacemos es reunir a una buena cantidad de jóvenes preparatorianos, que es ahí en un momento donde la orientación vocacional es muy importante, para llevar investigadores, gente que tiene un doctorado, que ha llevado una carrera científica, que tiene productos muy importantes de su actividad de investigación, y mostrárselos ahí para decirles que son de carne y hueso. Y el investigador les habla en un lenguaje. Hablar con jóvenes preparatorianos es un brete al demonio. Claro. ¿No? O sea, hay que ser muy dinámicos, hay que tenerlos, si no se nos duermen o agarran el celular y agarran el monitor, el primer monitor que tienen ahí enfrente y se pierden de la plática. Espero que no quieras agarrar temas aquí enfrente. No, por supuesto. Tiene que ser algo muy dinámico. Los escogemos, no cualquier investigador tiene habilidades para enchufarse con los chavos, ¿no? Que les hablen su lenguaje. Y les dice, señores, véanme a mí, pues yo era como ustedes, no me gustaban las matemáticas, la física, la biología, y por razones del destino me metí en esto y es apasionante lo que estoy haciendo. Y he tenido estos resultados y estas cosas, etcétera, etcétera. Lo que intentamos con eso tiene varios propósitos. Uno es muy orientado al tema de orientación vocacional, es decir, rescatar jóvenes. Lo que yo les propongo al investigador que llevamos
a la plática es, a ver, de un grupo de 500, 600 jóvenes, lo que quiero es que a la salida haya uno al menos, o una, que diga y que se lleve en su chip, en su cabeza, quiero ser como él. Claro. Con uno que hagamos. Y si le pegamos a crear un Carlos Slim, mira, ya le hicimos, ese le va a dar trabajo a muchos más. Claro. Déjame interrumpirte aquí porque creo que es muy importante. Esta ausencia de este sistema que vaya orientando, como lo hacen en otros países, Sin duda, Canadá es uno de ellos. también está vinculado con el sector productivo del país. Sin duda. Una de las características también de los países con grandes economías es que las industrias, la industria farmacéutica, la industria automotriz, por poner algunos ejemplos, claramente patrocinan a centros de investigación y centros de formación para que esos jóvenes se conviertan en parte del capital humano que va a seguir desarrollando la innovación y la ciencia en esos sectores productivos. ¿Qué nos ha faltado en México para que podamos dar esa articulación? Híjole, a ver, no podemos abordar la respuesta diciendo que no hay vinculación entre quien forma y entre quien recibe esos recursos humanos. Efectivamente, las universidades hemos corrido por una pista y el desarrollo industrial ha corrido por otra pista. Los puntos de encuentro han sido mínimos, que son los fenómenos de vinculación, que ahora lo decimos de manera sistemática. Es decir, hemos definido programas de estudio que forman ingenieros, físicos, matemáticos, contadores, biólogos, sin tener claro, los hemos definido desde la academia, sin tener claro las necesidades de quien lo va a utilizar, de quien lo va a contratar. Para poder hacer eso se requiere tener una vinculación adecuada para que estos nos orienten también sobre el tipo de perfil de profesionista que se requiere. Pero esa explicación sería insuficiente si no entendemos cómo se desarrolló industrialmente nuestro país, que era innecesaria esa vinculación. O sea, pasamos de una economía cerrada, una economía en donde era protegida por las normas, las leyes mexicanas, en donde producíamos quizás sin tener esquemas de competencia basados en calidad. Alguien que producía zapatos tenía garantizado que iba a seguir produciendo zapatos porque no tenía competencia interna. Por señalar solamente ese ejemplo, a una economía. Y entonces, en todo ese proceso, pues no había necesidad de usar tecnología nacional. Nos vendían la tecnología como paquetes, la usábamos en la propia empresa. No generábamos el incentivo entre empresa y universidad o centro de investigación de desarrollar la tecnología en nuestro país, tecnología endógena, en donde mucho de eso va justamente los recursos humanos, la formación de recursos humanos. Eso genera entonces una separación, diferente al modelo alemán, donde prácticamente la universidad está dentro de la empresa y la empresa está dentro de la universidad. La formación dual, como se llama. La formación dual, por ejemplo. Las escuelas que todos los universitarios sabemos que han funcionado en ese esquema que interactúa perfectamente son las famosas Fachhochschulen en Alemania, donde hay una interacción, hay una imbricación, en donde no hay diferencia entre la universidad y la empresa. Bueno, eso generó, ese principio digamos, de desarrollo o de política de desarrollo industrial en nuestro país no favoreció ese esquema de interacción entre quien forma los recursos y quien los debe usar para poder desarrollar sus propias empresas. Se viene un esquema de apertura. Ahora estamos en un mundo abierto donde ya la empresa de zapatos que decía hace un momento tiene que competir con una que está enfrente, que es China, y con otra que es española, y sabe que para poder subsistir en este medio competido necesita tener buena tecnología que pueda producir un bien más barato con un nicho de oportunidad de mercado mejor que sus competidores a menor precio. Y sabe que es fundamental la tecnología para poder hacer eso y los recursos humanos que requiere para poder operarla. Y entonces se está provocando paulatinamente, no es un fenómeno resuelto,
que haya un acercamiento entre la empresa de zapatos con la universidad o con el centro de ingeniería para que le desarrollen quizá el proceso, que desarrollen un proceso para usar energía menor para abaratar sus costos, etcétera, etcétera. Se está dando ese proceso. Más difícilmente se está dando en ciertos sectores universitarios el asunto de definir entre ambos los perfiles. Hay ciertos sectores, como puede ser el Instituto Politécnico Nacional, las universidades politécnicas, el CONALEP, las universidades tecnológicas, donde parecería que hay un caldo de cultivo mucho más favorable para que interactúen la empresa y la institución de educación superior. Pero la gran mayoría todavía tienen problemas donde no hay interacción entre el empresario y entre la institución que está formando recursos humanos. Debe de existir, y yo creo que se están dando pasos en ese sentido, se están generando comités de vinculación por estados, un comité nacional de vinculación, se están generando programas de técnico medio, técnico superior universitario, donde hay una participación de una cámara industrial, como lo está haciendo Coparmex o Concamín o Canacintra en este momento, con ciertos sectores, como puede ser CONALEP, que va orientado a ese esfuerzo, ¿no? Definamos cuál es el perfil que necesito y dónde debes de poner las canicas para el proceso de formación universidad X, Y, Z, ¿no? Ahora, no todo en la formación universitaria, y es mi opinión más profunda, debe de estar vinculada a una demanda de un sector empresarial. ¿De acuerdo? O sea, requerimos filósofos. Bueno, una empresa no requiere filósofos, ¿no? Requerimos sociólogos, requerimos historiadores, requerimos otras orientaciones que son fundamentales para el desarrollo de un país. Pero cuando hablamos de ingeniería no hay de otra, ¿eh? Requerimos que el ingeniero pues sepa justamente lo que necesita la empresa para poder desarrollar esa empresa. Porque si no está formado en ese esquema, no hay forma, ¿eh? Enrique, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, Creo que nos ha muchas quedado gracias. muy claro esta necesidad que tiene el país de definir una visión de futuro de cómo articular el modelo educativo con el modelo de desarrollo industrial. Y eso me parece que podría sonar aburrido, pero debe ser una de las prioridades que nosotros los ciudadanos debemos exigirle a nuestros gobernantes y que debemos de trabajar también como padres de familia con las instituciones educativas para que les demos una expectativa de futuro a niños y a jóvenes que viven en condiciones de desigualdad, en condiciones de muy pocas oportunidades. Y esa me parece que es una responsabilidad ciudadana que todos debemos asumir. Sin duda. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos.